Bendiciones, hermanos. Gracia y paz de nuestro Salvador por un día más, por la gloria de sus bendiciones y porque nos permite contemplar su hermosura. Puede ser que haya sido una semana difícil, unos tiempos complicados tal vez. La salud o, por ejemplo, otras cosas hayan afectado nuestro diario vivir o las diferentes actitudes de lo que nos pasa a diario puede haber afectado nuestros días. Pero la palabra de Dios siempre nos invita a creer en la voluntad del Señor y la confianza que debemos tener en Él. Mi hermano, lo invito a que estemos estudiando un momento la palabra del Señor y como lo estamos haciendo en el libro de Proverbios, vamos a leer los últimos 2 versículos del capítulo 1 de Proverbios. La palabra del Señor dice así: porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Bien, mis hermanos, encontramos 2 proverbios hermosos para el día de hoy. 2 proverbios que nos llevan a nosotros a confiar plenamente en la obra del Señor. Ambos son 2 proverbios sintéticos o que tienen una idea muy parecida entre ellos. La primera de esas, la primera frase es: el desvío de los ignorantes los matará. La ignorancia hace parte del diario vivir de cada uno de nosotros. Nosotros podemos saber y haber aprendido muchas cosas en el transcurso de la vida, pero no podemos decir que todas no las sabemos. La ignorancia hace parte muchas veces del diario vivir de cada uno de nosotros, hace parte de nuestras acciones, pero a veces el momento de actuar en ignorancia nos puede llevar hasta el borde de la muerte, como el mismo pasaje nos lo está diciendo. A veces nosotros hacemos cosas sin pensar en las consecuencias, como lo veíamos el día de ayer, sin pensar en las consecuencias de la gracia de lo que puede ser desviarnos de un buen consejo y de un buen camino, y simplemente porque nuestra terquedad o nuestra ignorancia nos lleva al fracaso rotundo. Y la palabra que utiliza ahí para el fracaso es matar, es acabar, es destruir la vida de alguien. También en esta parte también nos deja claro que la prosperidad de los necios los echará a perder. La necedad y la ignorancia se convierte en la materia prima de una persona que va hacia el desastre. Y se convierte en aquello que lleva a cada uno de nosotros o a cualquiera de nosotros a este tipo de resultado: matar o echar a perder. Y ese es el gran problema que nosotros tenemos como seres humanos. Lo hemos advertido en toda la semana. Todos los versículos que hemos visto en esta semana han sido mostrándonos a nosotros el haber desechado la sabiduría. Y por lo tanto, cada uno de los que hemos visto en estos días siempre nos van a mostrar que hemos desechado la verdad, que hemos desechado el buen consejo, que hemos desechado la guianza de Dios. Y ese es un gran problema que todos nosotros hemos cometido o hemos errado en alguna instancia de nuestras vidas. Por lo tanto, Él está dejándonos claro en el versículo 32, tienen un resultado. Y lo veíamos también en los proverbios anteriores. Siempre va a haber un resultado desviado de la verdad. Pero termina el último proverbio de esta sección con una frase muy hermosa, volviéndonos al camino: mas el que me oyere. Y aquí ya deja un asunto con un precedente bastante alto. El que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Entonces, en pocas palabras, el resultado de una vida verdaderamente que es llevada por la senda del camino correcto, de una vida consagrada directamente, es oír la voz del Señor. Y ese es el gran problema que todos tenemos. No queremos oír la voz de Dios. Ahora podríamos entrar en una falacia y decir, bueno, pero es que no hemos escuchado
la voz de Dios. Y lo llamo falacia porque Dios en estos días, la manera que ha conseguido para comunicarse con nosotros, una manera que Él ha escogido más bien, es esa manera de hacerlo a través de su palabra. Y usar la palabra de Dios es el método correcto para alcanzar el bien, para habitar confiadamente, estar tranquilos y estar alejados del mal. Entonces nos lleva a esa reflexión. A la final de tanto caos que hemos visto todos estos días por causa de la desobediencia y el daño que hemos tenido por causa del pecado y de todas nuestras acciones malas que hemos hecho, el asunto es volver al camino correcto y es el oír la palabra del Señor. Es oír a Dios como el verdadero consejo para nuestras vidas. La palabra de Dios es la parte fundamental de la vida de usted, la vida mía, la vida de cualquiera que nos escucha en esta mañana, en este día. Escuchar la voz de Dios, escuchar la palabra de Dios, pero el escuchar nos lleva no simplemente a leer un texto bíblico como los que estamos leyendo hoy, sino aplicarlos en nuestra vida, pasar del simple conocimiento de algo, pasarlo a la praxis, a la práctica, y pasarlo de tal manera que puedo hacerlo parte de mi vida. Una forma de saber que nosotros hemos escuchado la voz de Dios es haciendo lo que Él nos mandó que debemos hacer. Creo que usted como padre, los que somos padres, sabemos que cuando mi hijo me ha escuchado es porque hizo lo que le mandé a hacer. Y podemos decir, me oyó. Pero cuando vaya a hacer lo contrario o parecido porque se le confundieron las palabras, es porque no puso una verdadera atención. Entonces nos lleva a esta reflexión. Esa persona debe habitar confiadamente, tranquilo, y lo más importante de todo, sin temor del mal. ¿Cómo cerramos esta semana entonces? Pues cerremos esta semana pidiéndole a Dios que nos aleje del mal, que aleje el mal camino de la vida de cada uno de nosotros y nos permita ver la gracia de un Salvador maravilloso y de su obra redentora que nos transforma cada día. Poder terminar una semana y poder decir, Señor, permítanos escuchar tus palabras, permítanos escuchar tu consejo, permítanos escuchar lo que tú tienes para nosotros, permítanos ser obedientes a tu palabra, obedientes a tu designio. Que no posponer cada uno de nosotros el servir al Señor, el agradar al Señor, el cantarle al Señor, sino que Él sea nuestra máxima prioridad de nuestro diario vivir. Orémosle al Señor. Padre eterno, gracias por esta semana, por estos momentos que nos permites compartir la gracia de nuestro Salvador, la obra de un Dios maravilloso y redentor que nos insta y nos instruye, Señor, en el camino de la gracia verdadera. Señor, permítanos terminar esta semana diciendo, Señor amado, permítame oír tus palabras, permítame obedecer tus palabras, permítame alejarme del mal camino. Señor, a pesar de tanto caos, a causa de nuestras desobediencias, a causa de nuestros caminos pecaminosos, a causa de la necedad, de la terquedad, Señor amado, del menosprecio que hemos tenido a su palabra, Señor, permítanos pedirte perdón y que seas tú guiándonos en cada instante. Te agradamos, te servimos, te adoramos, Señor, y seas tú, oh Dios, obrando en nuestras vidas. Amén. Bien, mis hermanos, que tengan una feliz fin de semana y la obra y la honra del Señor esté con cada uno de nosotros. Dios los bendiga grandemente. Bendiciones a todos.